Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a exponer nuestro proyecto de investigación que trata sobre el síndrome de intestino irritable asociado a trastornos de ansiedad. Nuestro grupo está formado por Marcela López, Fabiana Rodríguez, Valentina Salazar, Sara Rocío Tamayo, Camila Vélez y quien les habla, María Camila Rivera. El orden de nuestra exposición será el siguiente. Empezaremos con la fase conceptual hablando de la pregunta de investigación, los objetivos, el marco teórico, el planteamiento del problema y la justificación. Después continuaremos con la fase metodológica donde hablaremos del tipo de estudio, la elección de los sujetos de estudio, la recolección de la información, el control de sesgos y por último el plan de análisis de la información. Continuamos entonces con la pregunta de investigación. ¿Cuál es la incidencia de síndrome de intestino irritable en pacientes con trastornos de ansiedad comparado con quienes no tienen el trastorno en el Hospital General de Medellín? Ahora vamos a hablar sobre los objetivos. Entonces tenemos tanto objetivo general como objetivos específicos. En el objetivo general está analizar la incidencia de síndrome de intestino irritable en pacientes con y sin ansiedad del Hospital General de Medellín durante el año 2020. En los objetivos específicos, entonces tenemos tres. El primero es describir las características demográficas, hábitos alimentarios y antecedentes familiares del grupo de estudio. El segundo, determinar la incidencia de síndrome de intestino irritable. Y el tercero y último es comparar la incidencia de síndrome de intestino irritable en pacientes con y sin ansiedad y su relación con las características demográficas, hábitos alimentarios y antecedentes familiares en jóvenes. Bueno, para el marco teórico hablaremos de los puntos que tuvimos en cuenta para realizar esta investigación. La primera es la definición de las dos patologías de las que vamos a tratar, que es el trastorno de ansiedad y el síndrome de intestino irritable. Después de esto, entonces vamos a establecer si existe o no una relación entre estas dos. Y por último, buscar la información. Esta la obtuvimos en investigaciones previas que obtuvimos en bases de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia, en páginas como PubMed y Cielo, y también en artículos de revisión como fuentes secundarias que también la encontramos en estos tres sitios. Para continuar con el planteamiento del problema, entonces el síndrome de intestino irritable es un trastorno crónico del tracto gastrointestinal que se va a caracterizar por episodios frecuentes de dolor abdominal asociados a sensación de evacuación incompleta, cambios en la frecuencia y en la consistencia de las heces. El síndrome de intestino irritable, entonces, es una afección gastrointestinal comúnmente diagnosticada y en muchos estudios se ha informado pues que los pacientes con síndrome de intestino irritable presentan tanto motilidad gastrointestinal anormal, hipersensibilidad visceral, disfunción psicológica y estrés emocional. Bueno, entonces el síndrome de intestino irritable se considera una enfermedad que impacta la calidad de vida de muchas personas, pues por la alta prevalencia que tiene, la cual a nivel mundial está más o menos entre 4 y 20%, en Estados Unidos, Europa y Asia varía entre un 10 y un 20%, y en países de Latinoamérica como Brasil, México, Uruguay y Colombia está entre un 9 y un 18%. El síndrome de intestino irritable, además de ser una alteración del intestino, es considerado como una alteración biopsicosocial debido a que se han encontrado pues varias asociaciones entre los factores psicosociales como la ansiedad, el estrés, la depresión, pues con esta patología. Pero la ansiedad ha sido pues la que presenta una mayor relación. Bueno, la ansiedad y el síndrome de intestino irritable son afecciones pues, que son altamente prevalentes y que tienen una incidencia entre un 44 y un 84%. Y se han identificado alteraciones de la microbiota intestinal en pacientes tanto pues, que tengan síndrome de intestino irritable como en pacientes que padecen ansiedad. La microbiota intestinal determina la fisiología del sistema digestivo al modular la motilidad intestinal, la homeostasis de la barrera intestinal, la absorción de nutrientes y la distribución tanto de la grasa somática como visceral. Y con el uso de antibióticos, pues esa flora intestinal sufre varios cambios y esto puede ser pues una de las causas que puede llevar pues al síndrome de intestino irritable.
La ansiedad es un trastorno psicológico que abarca varios síntomas, entre ellos está entonces el ahogo, el miedo, el pánico, la sudoración, los desmayos y las palpitaciones, que estos son tanto cognitivos como somáticos. Y padecer ansiedad pues puede aumentar el riesgo de trastornos psiquiátricos, neurológicos, también de enfermedades cardiovasculares y de trastornos gastrointestinales como el síndrome de intestino irritable. Como estudios previos, tuvimos en cuenta que los pacientes que fueran investigados estuvieran ya diagnosticados con síndrome de intestino irritable. Como primer estudio, tenemos un estudio transversal realizado en Irán en octubre de 2010, dirigido a personas con intestino irritable, y el objetivo era determinar la relación entre los trastornos psiquiátricos y resultados obtenidos evidenciaban una relación en la cual el trastorno de ansiedad fue el principal factor. Otro estudio fue una muestra no probabilística en la cual se utilizaron 73 pacientes, de los cuales el 83.6% eran mujeres y el 13.7% eran hombres. Entonces se consideró que a pesar de que hay otros factores que deterioran la calidad de vida de los pacientes con síndrome de intestino irritable, los factores psicosociales son los predictores más importantes para el deterioro de la misma. Se planteó otro estudio que era transversal, en el que se estudiaron un total de 100 pacientes y se determinó que la manifestación de ansiedad o depresión se presentó en más del 50% de los casos y que se afectaba en mayor proporción el género femenino. También se propuso que la terapia ansiolítica y antidepresiva debería de contemplarse en el manejo del síndrome de intestino irritable. Por último, entonces se tiene un estudio realizado en este año, en el 2020, en el cual se tomó una muestra que incluía un total de 456 personas que tenían una edad que oscilaba entre 18 y 75 años y de los cuales 228 tenían síndrome de intestino irritable y los otros 228 no. Se concluyó entonces que los pacientes con síndrome de intestino irritable que padecían trastorno alimentario tenían una calidad de vida peor y con más estrés. En este estudio entonces se compararon pacientes con síndrome de intestino irritable que tuvieran algún trastorno alimentario y otros que no tuvieran ninguno de estos dos. Bueno, por último se comparó la prevalencia de la ansiedad según la presencia de síndrome de intestino irritable, trastorno alimentario o ambos. Bueno, varios estudios han mostrado que los pacientes que tienen este síndrome de intestino irritable son mayormente mujeres y que la somatización, que hace pues referencia a una tendencia psicológica de informar múltiples síntomas físicos, está observada en pacientes con síndrome de intestino irritable y se ve afectada la somatización por la ansiedad, ya que pues aumenta la somatización. Los factores psicosociales como el estado psicológico, el estrés, la personalidad del individuo pueden afectar la fisiología intestinal entre el eje cerebro-intestino, en el modelo biopsicosocial del síndrome de intestino irritable. En pacientes con síntomas crónicos del síndrome de intestino irritable se tiende a deteriorar la calidad de vida y a asociarse con el estrés, y así se disminuye el rendimiento en las actividades diarias. Estos factores entonces contribuyen a empeorar los trastornos mentales. Que las personas vivan en un estado pobre, en un barrio con desventajas o tener un bajo estrato socioeconómico también podrían contribuir al desarrollo de una comorbilidad psiquiátrica con el síndrome de intestino irritable. Y en Medellín es necesario estudiar la incidencia de las personas que presentan síndrome de intestino irritable con trastornos de ansiedad frente a aquellos que no presentan el trastorno de ansiedad, para poder tener más información acerca de si hay asociación o no y poder brindar una mejor atención a los pacientes que tengan estos síntomas, ya que la ansiedad es un trastorno psiquiátrico muy común en la sociedad actual, porque frecuentemente esta enfermedad se enfrenta a situaciones de estrés como problemas económicos, familiares y laborales que de una u otra manera elevan los niveles de ansiedad. Entonces esto se vuelve un círculo vicioso y queremos saber qué relación hay entre uno y otro.
Justificación. Revisamos varios estudios previos y encontramos que las personas que padecen ansiedad tienen predisposición a desarrollar síndrome de intestino irritable. Debido a esto, nos pareció necesario determinar la incidencia del síndrome de intestino irritable en pacientes con trastorno de ansiedad comparado con personas que no lo tienen. Con los resultados de este estudio se beneficiará tanto la institución como el personal de salud, porque van a poder brindar una atención más integral al brindar una solución más adecuada y eficiente a los síntomas de los pacientes, además de poder definir si los síntomas de ambas patologías deben ser tratados por aparte o no. La población en general de la ciudad de Medellín también se va a beneficiar de los resultados que arroje el estudio, porque se podrá hacer una mejor promoción y una prevención oportuna de los trastornos de ansiedad, de manera que se disminuirá el riesgo de presentar síntomas gastrointestinales. Como todos sabemos, en la actualidad todos los días nos enfrentamos a situaciones que generan ansiedad, como presentar un parcial, tener problemas con la familia o con la pareja, la muerte de un ser querido. Es muy común encontrar síntomas de síndrome de intestino irritable en las personas que se enfrentan a esas situaciones que mencioné anteriormente. Por esta razón, uno de los objetivos del estudio es describir las características demográficas y los hábitos alimenticios del grupo de estudio, porque así podremos identificar cuáles son los factores que pueden desencadenar la aparición de síntomas de síndrome de intestino irritable con respecto a la calidad de vida que tiene la población de estudio. Metodología. Este estudio es analítico de corte, donde tenemos dos grupos, un grupo expuesto al factor de riesgo, que en este caso sería la ansiedad, y otro grupo no expuesto al mismo factor. Se medirá de manera prospectiva el desarrollo de síndrome de intestino irritable en ambos grupos. La elección del sujeto de estudio. El cálculo de la muestra se dio teniendo en cuenta el riesgo de desarrollo de síndrome de intestino irritable en los expuestos a ansiedad, que es del 30%, y el riesgo de desarrollo de síndrome de intestino irritable en los no expuestos, que es del 13%. La relación expuestos-no expuestos es de 1, el nivel de confianza es del 95% y una potencia del 95%. Basándonos en estos datos, tenemos que tanto el grupo expuesto como el grupo no expuesto tiene que ser de 161 individuos. Estos datos son hipotéticos, ya que no pudimos tomarlos de un artículo previo. La selección de los sujetos de estudio se realizará a través de un muestreo aleatorio simple, donde vamos a tener dos hojas de Excel. En cada una, en una vamos a tener una lista de personas con ansiedad y vamos a elegir aleatoriamente a 161 personas. Y en la otra tendremos una lista de personas que no tienen ansiedad y vamos a elegir aleatoriamente a 161 personas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los criterios. Entonces, en los criterios tenemos tanto los criterios de inclusión como los criterios de exclusión. Primero hablaremos sobre los criterios de inclusión. En este caso, entonces, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es considerar tanto el grupo expuesto al factor de riesgo como el grupo no expuesto al factor de riesgo. En este caso, el factor de riesgo. Pues la exposición como tal sería la ansiedad. Entonces, el grupo expuesto al factor de riesgo debe cumplir los siguientes criterios. Primero, diagnóstico de ansiedad. Segundo, ser mujer o hombre con edades comprendidas entre los 18 y 25 años. Tercero, hábitos alimentarios adecuados. Y cuarto, pertenecer a estratos socioeconómico 4, 5 o 6. Mientras que para el grupo no expuesto al factor de riesgo debe cumplir los siguientes criterios.
Primero va a ser no tener diagnóstico de ansiedad ni síntomas o signos relacionados. Segundo, ser mujer o hombre con edades comprendidas entre los 18 y 25 años. Tercero, hábitos alimentarios adecuados. Y cuarto, pertenecer a un estrato socioeconómico 4, 5 o 6. Bueno, en los criterios de exclusión vamos a tener entonces que los sujetos que cumplieron los criterios de inclusión no deben cumplir los siguientes criterios. Entonces, primero, tener diagnóstico de síndrome de intestino irritable, signos o síntomas que hagan pues sospechar esta patología según los criterios de Roma 4. Y segundo, antecedentes familiares de síndrome de intestino irritable. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la recolección de la información. La recolección de la información entonces va a depender del grupo, es decir, si está expuesto o no al factor de riesgo. Para el grupo expuesto se tendrán en cuenta las historias clínicas del Hospital General de Medellín para obtener los datos de los pacientes que fueron diagnosticados con ansiedad durante el año 2020. Para el grupo no expuesto se harán partícipes a varios pacientes del Hospital General de Medellín y a esto se les realizará una prueba psicométrica llamada Escala de Autoevaluación de Ansiedad de Zung, con la finalidad de que los sujetos que sean parte del grupo no expuesto no presenten ansiedad. Esta prueba psicométrica comprende de 20 enunciados. De estos, 15 están relacionados con aspectos negativos como nerviosismo, temor, pánico y alteraciones del sueño. Estos se van a clasificar en una escala de 1 a 4, donde 1 es nunca siendo el mejor resultado y 4 es siempre siendo el peor resultado. Los otros 5 enunciados están relacionados con aspectos positivos como tranquilidad, facilidad para dormir y bienestar. En estos se invierte la escala donde 1 sería siempre y 4 nunca. Con todo lo anterior se obtiene un puntaje entre 20 y 80 y ese se multiplica por 1,25 para generar un resultado entre 25 y 100, siendo los puntajes más elevados los que indican mayor grado de ansiedad. Los individuos entonces que presenten 45 puntos o más serían los que presentan trastorno de ansiedad, por lo que se excluirían del grupo no expuesto al factor de riesgo. Según un estudio realizado para reevaluar la utilidad de las escalas de depresión y ansiedad de Zung, se dice que la escala de ansiedad es un predictor significativo para realizar el diagnóstico de este trastorno y además tiene una sensibilidad del 89%. Bueno, con todo lo anterior nos aseguraremos de que el grupo expuesto ya esté diagnosticado con ansiedad y que el no expuesto no presente el trastorno. Por otra parte, se van a aplicar los criterios Roma 4 en ambos grupos, con la finalidad de descartar la presencia de síndrome de intestino irritable en ambos. Los criterios Roma 4 entonces establecen como diagnóstico dolor abdominal por lo menos 4 días al mes asociado con primero, todo lo relacionado con la defecación. Segundo, cambio en la frecuencia de las deposiciones. Y tercero, cambio en la apariencia de las deposiciones. Además, todos los síntomas deben manifestarse por lo menos 3 meses antes del diagnóstico. En nuestro estudio nos basaremos en los criterios Roma 4, ya que estos tienen una consideración multidimensional, es decir, que no se basan solamente en aspectos clínicos, sino también en aspectos psicosociales para llegar al diagnóstico. Bueno, en el control de sesgos, entonces tenemos que, para evitar sesgos de selección y de esta manera garantizar la validez externa de nuestra investigación, la selección de los sujetos de estudio se realizará a través de un muestreo probabilístico que es de mayor confiabilidad, ya que se hace de manera aleatoria. Para evitar los sesgos de información, se van a utilizar pruebas, como dije anteriormente, con alta sensibilidad, como la escala de autoevaluación de Zung, además de los criterios Roma 4, que son utilizados frecuentemente en la práctica diaria y son pues para realizar el diagnóstico de síndrome de intestino irritable.
A fin de evitar entonces respuestas inválidas en los cuestionarios, a los individuos se les explicará de manera detallada el objetivo de obtener esa información, además de aclararles que las respuestas son confidenciales y que la finalidad es realizar una investigación que será en pro de los mismos pacientes. Evitando entonces estos sesgos de información, se garantizará la validez interna del estudio. Bueno, y para finalizar entonces con el plan de análisis de la información, se tomarán en cuenta las siguientes variables. Como variable dependiente, el síndrome de intestino irritable, y como variables independientes, el sexo, el estrato socioeconómico, los trastornos alimentarios y la edad. En la naturaleza de las variables tenemos entonces la edad como única variable cuantitativa discreta y el síndrome de intestino irritable, el sexo, el estrato socioeconómico y los trastornos alimentarios como variables cualitativas. Todas serían dicotómicas, exceptuando el estrato socioeconómico, que es politómica ordinal. Una vez determinada la naturaleza ya de las variables, entonces se establecerá la frecuencia relativa y absoluta para las variables cualitativas, mientras que para las variables cuantitativas, como es el caso de la edad, dependiendo si la distribución es normal o no, se usarán respectivamente la media acompañada de la distribución estándar y la mediana acompañada del rango intercuartil. Además, para el caso de la variable cuantitativa, se realizará un histograma de frecuencias con el fin de determinar si tiene o no una distribución normal. Al ser un estudio de cohortes, se necesita evaluar la incidencia con el fin de observar el número de casos nuevos para síndrome de intestino irritable para los pacientes tanto expuestos como para los no expuestos a trastornos de ansiedad. Y además se va a realizar el cálculo de RR, que este viene siendo pues el riesgo relativo, con el cual se espera tener un resultado mayor a 1, ya que pues este indicaría que la ansiedad es un factor de riesgo para desarrollar síndrome de intestino irritable. En cuanto a la hipótesis, entonces se va a determinar tanto la hipótesis alternativa como la hipótesis nula. En la hipótesis alternativa, entonces en la cual se desea buscar una correlación en el aumento de síntomas y el grado de no recuperación de síndrome de intestino irritable asociado a un score mayor con trastornos de ansiedad. Y ya la hipótesis nula, entonces en la que no se encuentra una asociación estadísticamente importante entre el aumento de síntomas y grado de recuperación de síndrome de intestino irritable asociado a un aumento del score con los trastornos de ansiedad. Para la prueba de hipótesis, entonces, se va a realizar un test, que es el test de chi cuadrado, para establecer la relación existente entre la variable cualitativa politómica, en este caso el estrato socioeconómico, con la variable dependiente cualitativa, que sería el síndrome de intestino irritable, y prueba de Fisher para establecer la relación existente entre las variables dicotómicas, que en este caso pues son el síndrome de intestino irritable, sexo y trastornos alimentarios. En cuanto al análisis multivariado, no es posible llegar al objetivo, ya que no se determina si las variables cuantitativas distribuyen o no normal. Y para realizar todo este proceso, entonces se hace uso de algunas plataformas de software, como lo son SPSS y Epidata. El software de SPSS sirve entonces para el análisis de estadísticos avanzados, algoritmos, análisis de texto, código abierto, entre otras funciones. Su facilidad de uso y flexibilidad hacen que sea pues accesible para proyectos de complejidad o pues menos complejos incluso, además de que también ayudan a mejorar tanto la eficacia y a minimizar pues el riesgo como de tener algún error. En cuanto a Epidat, podemos establecer que pues, es un programa desarrollado para el manejo de datos tabulados y está dirigido tanto a epidemiólogos como al resto de profesionales de salud. Bueno, con esto terminamos nuestra presentación respecto a nuestro trabajo de investigación. Esperamos que todo haya quedado muy claro. Muchas gracias.